días. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Gracias por contactarme. Bueno, hoy un día netamente de reflexión, ¿no? Sí, estos días sirven para poder poner sobre la mesa aquello que uno, al menos desde nosotros, trabajamos todo el tiempo y viene bien seguir hablando y seguir haciendo, ¿no? Más allá de la reflexión, que es imprescindible de comprender y de hablar, tenemos que hacer. Y hacer es darnos cuenta de que es un problema serio, grave y que depende de todos, no solamente de una escuela o de un chico o de una familia, sino de cómo creamos comunidad, ya sea en la escuela o en otros espacios educativos, formales, no formales. Ujú. Ahora, cuando hablamos de bullying, a ver, es algo que siempre digo, siempre existió. Probablemente en los últimos años hemos tomado conciencia de lo que significa y de la importancia de tener políticas que aborden esta temática, ¿no? Existir existió siempre, como la crueldad, como los actos buenos y actos malos, como la cargada, la burla. Lo que es importante definir es que, por más que haya existido siempre, hay un momento en donde esto empieza a hacer ruido. Yo trabajo en prevención del bullying hace 30 años y lo que debo decir es que se avanzó mucho en el sentido de conocer y de hablar, pero no de tomar conciencia real de qué hacer cuando algo de esto ocurre. Entonces, algo que estaba naturalizado y que uno piensa que ya está superado, en muchas ocasiones no lo está. Yo veo con mucha preocupación en todas mis actividades en escuelas y en clubes, cómo los chicos se tratan, a veces no se llega al bullying, pero se tratan de una manera que tienen naturalizada y que hace daño, ¿no? Que es la cargada, la descalificación, el poner Claro. nombres, o utilizar diagnósticos médicos para agredir a otro, y que eso lo hacen muchas veces en presencia de adultos. Adultos me refiero a todos, docentes, padres, madres, entrenadores, y lo utilizan y a nadie le llama la atención, ¿no? Entonces eso escala. Y cuando eso escala es muy difícil de frenar. Entonces dicen, pero yo no puedo intervenir en cada cargada. Yo creo que hace falta intervenir al principio, después eso queda claro, ¿no? De qué manera nos tratamos acá, cómo nos hablamos, por qué. Ser firme en eso, firme y tierno al mismo tiempo para mostrar un camino, ¿no? Y que si eso no lo empezamos a hacer los adultos con nosotros mismos, es muy difícil bajárselo a los chicos. Entonces lo que Totalmente. vemos es, en el último tiempo, un destrato de todos con todos que invariablemente repercute en los vínculos de los chicos. Así es. Ahora, María, yo digo, en toda esta cuestión, ¿qué responsabilidad tenemos los adultos? He visto a lo largo de las redes y en muchas oportunidades. La verdad es que los niños normalmente no nacen con maldad, no nacen con esa idea de discriminar o burlarse del otro. Probablemente sean nuestras acciones como adultos las que los llevan en algún momento de sus vidas a que adquieran estas prácticas. Los chicos van aprendiendo, los chicos aprenden primero en sus vínculos con la mamá, básicamente, con la persona que cumple esa función, con el papá, el que cumple esa función, y eso que aprenden en familia después lo trasladan a otros espacios. Sin duda uno como mamá, y hablo desde yo como mamá, transmite y modela más allá de lo que habla. Claramente los chicos nos miran mucho más de lo que nos escuchan. Entonces hay un modelo ahí que tiene que ver con la mamá. Después salen al mundo, ¿no? Salen primero al jardín de infantes y se van a encontrar con que se quieren quedar con los juguetes que tiene el compañerito, que van a querer estar en UPA de la maestra en donde hay otro nene, y ahí va a haber como una búsqueda de ver de qué manera gano ese lugar. Pero ahí estamos los adultos interrumpiendo también todo acto que tenga que ver con el daño hacia otro. Uno le va enseñando a los nenes chiquitos que no se le pega a mamá, que no se le pega al amiguito, que no se muerde, y a partir de ahí va aprendiendo más. Y eso después se sigue poniendo en juego. O sea que la discusión de dónde sale la maldad yo creo que es muy grande, que hay muchas teorías al respecto, si uno nace bueno o nace malo, qué es lo que se aprende. Desde mi experiencia, los nenes chiquitos, como bien decís, no discriminan, no dejan afuera a alguien por su color de piel, ni por su tamaño, pero cuando yo escucho un chiquito o una chiquita de 4 o 5 años que le dice a otra, vos no jugás porque sos gorda, invariablemente viene la pregunta, ¿de dónde escuchó eso? ¿Por qué va a dejar afuera al gordo? Si no es algo que uno trae. Entonces ahí entra sin duda el aprendizaje. A veces es la familia, a veces es el entorno, a veces son las pantallas. Los chicos desde muy chiquitos están con un celular en la mano y eso es para preocuparse.
porque ahí aprenden también muchos tratos, muchos destratos, muchas palabras que ni siquiera saben lo que quieren decir y las usan, y ahí hay como adultos rendidos frente a esto. Y yo no quiero que se rindan, porque a partir de ahí es donde crece a veces el maltrato feo, ¿no? Porque va creciendo y después es muy difícil de parar. Claro, hoy estamos en una situación, ¿no?, de vulnerabilidad en cuanto a las emociones de nuestros chicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, como bien decías, ¿no, María, al comienzo de la nota, se ha avanzado mucho, se habla en los establecimientos educativos, se hace distintos talleres, incluso de bullying y demás, pero cuando un chico sufre sistemáticamente bullying y desde el colegio no están tomando, ¿sí?, de alguna manera la responsabilidad o minimizan la cuestión? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Me ha tocado, ¿no?, que mi hija, incluso la psicóloga le ha mandado 3 días a que quede en casa justamente por esta situación. ¿Qué herramientas tienen los papás cuando un chico es víctima de bullying para que no pase a mayores esto, ¿no? Sí, lamentablemente hay ahí una fisura entre lo que planteamos las familias o plantean las familias y los que planteamos las escuelas, o lo que se puede hacer o no se puede hacer. Lo que nunca se puede hacer desde ningún lado es minimizar el sufrimiento de un niño. Hay veces que tiene que ver con el bullying, hay veces que tiene que ver con otras situaciones que también duelen muchísimo, y cuando uno a veces le dice a la familia por ahí, esto no sé si es bullying, pero no le baja el precio al dolor, ¿no? Entonces, por una parte es una falta de trabajo conjunto, por otra saber que no siempre la escuela va a hacer lo que la familia desea. Yo con esto me refiero a algo puntual. Una familia, cuando a su hijo le hacen bullying, lógicamente lo que plantea y pide en la escuela es que separen de la escuela al chico que hace bullying. Y eso no va a pasar. Entonces, nada alcanza, y esto no es una crítica, sino una descripción, eso no va a pasar, no se desplaza, no se saca del curso al chico que hace bullying, salvo que sean situaciones extremadamente graves, en donde aparece otro tipo de sanción. Y lógicamente uno quiere también que al propio hijo le pidan disculpas públicas por eso que le están haciendo, porque como la humillación tiene que ver con lo público y lo vieron todos, entonces yo también quiero que el pedido de disculpas sea público. Eso en el caso de la mamá del chico hostigado, ¿no? Y eso tampoco es bueno, porque si yo quiero enseñar a los chicos a que no hay que humillar, porque esa es la clave, que no se puede humillar al otro, yo puedo no ser amiga, pero no tengo por qué humillarlo. Si yo quiero enseñar a no humillar, no puedo humillar a una familia o a un chico, y ahí empieza todo el debate de entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sin duda hay que contener al chico que está siendo hostigado y protegerlo y brindarle un espacio seguro para ir a la escuela y no en donde tenga que estar defendiéndose de todas las personas. Yo no creo que haya que trabajar con la autodefensa personal, yo creo que hay que trabajar con que no se ataque o que para el grupo no esté bueno atacar, porque si nosotros insistimos en que quien es hostigado se tiene que aprender a defender para que esto se frene, no estamos actuando de la manera correcta. Claro. Una parte es la propia defensa, pero la mayor parte está en que todo el grupo pueda decir esto no está bueno y que el que agrede aprenda a no agredir. Claro, entonces, además que hay que entender el contexto del agresor, por qué llega a agredir, ¿no? También probablemente esté siendo hostigado en su casa, en algún otro entorno que lo lleve a querer hacer eso en cierto contexto. Sí, y repitamos que entender no quiere decir justificar, ¿no? Yo puedo entender y sin entender, pero a veces como se presta a la confusión, es decir, uno justifica, no, uno entiende, uno tiene que ver cuál es el sentido de ese chico, hacerlo, ¿para qué lo hace? Si es que es violentado en su familia, trabajar desde los espacios que podamos trabajar para ver cómo ayudarlo ahí, pero a veces que no es víctima de su familia, a veces es testigo de cómo su familia es víctima en otros espacios, ¿no? Claro. Padres maltratados en su trabajo, mujeres maltratadas en su familia, o lo que fuera. Aprende el modelo violento de vincularse, lo naturaliza y lo larga para afuera. Uno tiene que entender los motivos para poder trabajar ahí, lejos de justificar cualquier conducta, porque también insistimos en que uno puede tener muchos problemas, claramente, pero no por eso agredir al compañero, ¿no? Entonces, María, ahí sí. Reitero ahí, ¿qué herramientas tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Se recomienda que el chico, tal vez, desde el colegio, tanto como padres, comenzar un tratamiento psicológico, pedir ayuda. ¿Qué herramientas, tanto para el papá que lo llaman porque el hijo agredió a alguien o hace bullying, como el papá de un chico que sí es víctima?
En primer lugar, el chico que es víctima tiene que saber, y se lo tenemos que decir con mucha claridad, que no se merece lo que le está pasando y que nosotros lo vamos a ayudar. Y que lo vamos a ayudar sin exponerlo. Los chicos no piden ayuda porque tienen miedo a que nosotros los expongamos, seamos padres o docentes. Entonces, garantizarle que no vamos a hacer nada a escondidas de él. Muchas veces las mamás me dicen, van a la escuela y dicen, mi hijo no quería que yo venga, pero vine igual. Y ahí hay un problema, la escuela está atada de manos, porque no puede romper esa confianza. Entonces, en primer lugar, contener al hijo, escucharlo, algo muy difícil de hacer en ese lugar de mamá, de chico que está siendo hostigado, es mantener la calma en todo lo posible, porque si no el chico ya no tiene en quién confiar, si ve a su mamá desbordada, o a su papá enojadísimo, o a su papá que quiere ir a llamar a la familia del otro y arreglarlo por mano propia, o la mamá que empieza a publicarlo en sus redes sociales, o la mamá que lo filma para mostrar lo que sufre. Hay que dejarlo afuera. Hay que mantener la calma, mantener la confianza que tuvo ese chico en nosotros, nuestro hijo, para contarnos, o porque nos enteramos por otro, digamos, pero hacerle entender que tenemos que ir a hablar con la maestra y que vamos a insistir con que la maestra no lo exponga en la escuela. Otra intervención errada es hablar del bullying que le hacen a Juancito cuando Juancito no está. Entonces, ya es la maestra también cómplice de alguna manera de ese hablar del otro o el hacer algo escondidas. Entonces, manejarse con toda la confidencialidad posible, contener a nuestro hijo. Muchas veces hace falta una consulta profesional, no porque el chico tenga que cambiar su esencia, y eso también entenderlo. No es que la culpa la tiene el que le va a consultar. La consulta es una ayuda, no es un reconocimiento de culpas, ¿no? Y ver qué le pasa, cómo poder también hablar y elaborar eso que le está pasando y modificar esta mirada, ¿no? No es que vos no te sepas defender, es que el otro no sabe dejar de atacar, o los compañeros no saben cómo ayudarte. Y tal cual con el que hostiga, ¿no? A ver, tenemos que entender qué te pasa, porque si no, cuando a un chico que maltrata se lo vuelve a maltratar o se le quita todo, ¿no? Hay familias que me dicen, no, yo ya le saqué el celu, le saqué la play, le saqué las salidas, y está más violento que antes. Y lógico, está enojadísimo. Entonces, poder encontrar un espacio para que todo eso aparezca y se pueda modificar, y sin duda tiene que reparar el daño, ¿sí? Sin duda tiene que haber una consecuencia. Totalmente, María. Acá estamos hablando lo básico de lo que es el bullying y demás, pero no podemos dejar de mencionar, y vos con tus 30 años de experiencia, que si no se logra atacar a tiempo la cuestión, hemos tenido muchos hechos. Niños que eran violentados, que se fueron con armas a escuelas, atacaron a otras personas, niños que se quitaron la vida porque no recibieron una ayuda a tiempo. Digo, por eso la problemática es tan grande, ¿no? El bullying es un precipitador de muchas cosas. Digo, no es que todo el mundo reaccione igual ni todo el mundo hace lo mismo, pero es un precipitador. Y cuando las cosas no se hablan, las explosiones pueden ser abruptas, ¿no? Ya sea hacia afuera o hacia adentro, ya sea por haber aguantado un montón, dañarse a uno mismo o dañar el entorno. Entonces, hay señales de que un chico no está bien, que tienen que ver con los cambios de conducta, con los cambios en el dormir, en el comer, en la mirada. Los chicos que son hostigados se apagan, se retraen o están sumamente irritables. Muchas veces se lamentan de lo que les pasa y piden cambios de colegio. Hay que atender a estos pedidos. Cuando un chico pide, mamá, cambiame de colegio, algo está pasando serio, porque si no un chico no lo pide. No es la primera opción para un chico. Entonces, si escuchamos esto, si vemos cambios de conducta, terrores nocturnos, pesadillas, cambios en la alimentación, y no llegamos a hablar con nuestro hijo, una consulta con un profesional, un hablar con la maestra, siempre va a ayudar y siempre es oportuno. Qué importante. ¿Hay alguna estadística, María, de chicos que sufran bullying o de chicos que hayan terminado con su vida, etcétera, por ser víctimas de bullying? No, en realidad las estadísticas, es muy difícil medir el dolor, ¿sí? Es muy difícil cuantificar el sufrimiento, que es algo sumamente subjetivo. Yo le puedo hacer a una persona algo y que a esa persona no le importe y sea una agresión y no le moleste, o le puedo hacer algo a otra persona y que con eso la destruya. Entonces todos los cuestionarios, los test, las preguntas que se hacen un poco rápidas en las escuelas siempre nos van a dar una estadística medio
confusa, ¿no? Entonces, si bien se han hecho intentos de cuantificar, y hay informes de la UNESCO, y todo eso después cuando uno baja a la práctica y va a las escuelas ve que cambia. Lo cierto es que todos los chicos son o fueron testigos de que algo de esto pase. De que algo de esto pase, digo que alguien la pase mal, no que tome la drástica decisión, que no es ninguna solución, ¿no? Y esto siempre hay que decirlo. Es un acto desesperado ante una creencia de que nada va a cambiar y que eso que está viviendo es insoportable. Entonces, nunca minimizar el sufrimiento de los chicos. Ojalá se pudiera medir realmente, pero es como pedir, no es un termómetro el dolor, ¿no? Entonces a uno le puede doler mucho, a uno le puede doler poco y dependerá también de otros factores de riesgo y otros factores de protección qué acto se lleva adelante. Hay chicos que hablan, hay chicos que piden que se cambie, hay chicos que buscan amigos, hay familias que contienen y por suerte los casos drásticos son pocos. Totalmente. Me quiero detener en una frase que decías recién, el tema de la contención y demás. Conozco muchas familias y todos somos diferentes. Nuestros hijos claramente son diferentes a nosotros, corren tiempos diferentes. Conozco muchos padres que por ahí cuando el chico se queja de algo y le dice, agarrá y defendete, no seas maricón, no quiero un hijo maricón. Estás terminándole, creándole un conflicto aún mayor emocional a ese chico, ¿no? Y sí, porque además de sentir que es un tonto porque no puede responder, es otro tonto porque no puede hacer lo que el papá le dice que es muy fácil. Y esto aparece muchas veces, ¿no? Pero yo entiendo que el papá lo dice como desesperado, ¿no? Es meter una piña y defendete. Y eso no termina, porque cuando no está en la esencia del chico responder de esa manera, queda como sobreactuado y fuera de lugar y no es lo recomendable porque en general está en tal desequilibrio de poder que si él pega, el otro le va a pegar más fuerte. Entonces esto incrementa también una sensación de no le sirvo ni a mi papá, ¿no? O no le sirvo a mi familia y no puedo hacer lo que me dicen que es tan fácil de hacer. Un chico que cae en el lugar de víctima de bullying es porque no tiene esos recursos. Entonces, querer imponérselo no hace más que empeorar la situación. Totalmente. Llamado de atención y de conciencia también a nosotros los padres con ese tipo de comentarios, ¿no? No, y también ver cómo modelamos nosotros el trato con los demás, ¿no? Yo no le puedo pedir a los chicos en la escuela que se traten bien si yo misma descalifico a mi vecina, me agarro a trompadas con el que estacionó en donde yo quería estacionar, o hablo del otro como que es un no sé qué, ¿no? Y utilizando palabras que realmente duelen, que tienen que ver con diagnósticos médicos, condiciones, con el cuerpo. Si yo hago eso como mamá, como maestra, es muy fácil que los chicos lo replican. Tenemos que saber que la escuela nunca es una isla, ¿no? Está absolutamente impregnada de lo que pasa fuera de la escuela. Entonces empezar por mirarnos nosotros, ¿no? Cómo miramos al otro y cómo tratamos al otro. Por último, María, antes de despedirte, hoy por hoy la mayoría de los casos se están dando más que nada a través de las redes, ¿no? Los famosos scratches, las burlas, las redes han tomado la preponderancia en lo que es el bullying, ¿no? Las redes están haciendo estragos en los chicos, ¿sí? Y cuando uno le da un celular a un niñito de 5 años y ese niñito ve las malas palabras o ve los videos de parodias de sus dibujitos preferidos y ven que hacen cualquier cosa con sus personajes preferidos, digamos, y aprende eso como modelo de vínculo, también repercute en el aula después. Todo lo que los chicos hacen en las redes los cargan de cierta emocionalidad. En las redes pierden conciencia de que del otro lado hay una persona y eso es lo que tenemos que construir, que más allá de que haya un filtro, haya un reto, haya una prohibición, yo tengo que saber que al otro no le puedo hacer y decir cualquier cosa, pero si miramos las redes de los adultos volvemos al tema principal, ¿no? Que es de qué manera nosotros estamos enseñando a tratar al otro. Lo que sucede también en las redes es que los chicos se excluyen, se aíslan, arman grupos en contra de uno, se roban fotos y las viralizan, usan inteligencia artificial para modificar cuerpos de compañeros, o sea, es infinito lo que se abre ahí. Y los adultos frente a eso dicen, bueno, se tienen que arreglar porque yo no entiendo, ¿no? Entonces hay que conocer los entornos digitales de los chicos, hablar y seguir hablando y construir ética digital como para que uno solo sepa regularse y sepa que no puede usar una foto robada de un compañero para hacer un sticker y ofenderlo, por ejemplo. ¿Se puede hacer denuncia e ir a la vía legal, penal, ante este tipo de hechos?
Sí se puede, pero yo digo, hay lo que son los ciberdelitos y cantidad de situaciones, pero cuando yo hablo de ciberbullying y hablo de niños de 10 años, digo, ¿no será por otro lado que tenemos que encararlo? Digo, otra cosa es cuando uno de 16 está amenazando en internet a una persona, ¿no? Pero cuando hablamos de 10, 11 años, que hacen grupos, que se mandan stickers ofensivos, que hacen confesiones anónimas, me parece que es como un montón pensar en una acción legal. Tendríamos que pensar siempre primero en la acción educativa. Claramente, cuando hay amenazas y otras situaciones, cuando ya son más grandes, sí existe esa vía. Muchísimas gracias, María, como siempre. Gracias a ustedes. Hasta luego. Qué importante, María ¿no? Sisman, Hablar de este tema, como bien decías, hay casos ya extremos, ¿no? Hoy que los chicos están muy vulnerables, que los puede llevar sea, incluso... lo simpático que a vos, a tu hija...